Memoria sin olvido, masacre El Nilo. Los impactos de bala, grabados en sus muros, reviven los días en los que los ruidos de fusiles eran más fuertes que las ansias de paz. Después de 23 años, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia reafirmaron la responsabilidad del Estado, revocaron la actuación de la justicia penal militar y se adelantó el juicio contra Castañeda Mateus y Durán Argüelles, miembros de la Policía Nacional. Tan solo 6 meses de promulgada tenía la Constitución de 1991, cuando en el municipio de Caloto fueron masacrados 20 indígenas de la etnia Nasa del resguardo de Huellas. Como fruto de la exigencia y constante denuncia del pueblo Nasa, en 1995 el Estado colombiano aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por los hechos de la masacre de Caloto y pactó una solución amistosa con las víctimas. El 16 de diciembre, cuando en la mayoría de los hogares empezaban las festividades decembrinas y la religión católica daba inicio a las novenas de aguinaldos, se conmemora la muerte de 20 indígenas integrantes del resguardo Las Huellas en Caloto, Cauca. Esos indígenas murieron reclamando sus derechos a la tierra y el territorio. Los indígenas buscaban recuperar al menos 500 hectáreas de lo que era la hacienda del Nilo. Bueno, ya que en Caloto, Cauca, como tal, para ellos esto era considerado como un territorio ancestral, lo que causó pues conflictos con los dueños de la hacienda, por lo que ellos en ese caso en el año de 1991 decidieron tomar justicia por sus propias manos. El 6 de diciembre de 1991, la Asociación Piedra Blanca adquirió el predio del Nilo, aún sabiendo que se encontraba habitado por indígenas que ejercían la profesión desde hace 4 años. Cuando se adquirió el predio, sus nuevos dueños intentaron hacer que los indígenas abandonaran las tierras a cambio de una compensación por el valor de sus ranchos. Tras el rechazo de la oferta, los indígenas comenzaron a ser víctimas de amenazas y presiones, incluyendo la destrucción de algunos de sus chozas días antes de la masacre, con el fin de que abandonaran las tierras. El 7 de diciembre, varios de los miembros de los NASA denunciaron las amenazas de los cuales eran objetos y solicitaron protección del Estado. La comunidad del resguardo de Huellas informó al gobernador del departamento del Cauca de las amenazas que se habían presentado hacia su comunidad. Mas, sin embargo, él no tomó ninguna medida para protegerlos. Según se demostró en el trámite surtido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de diciembre de 1991, aproximadamente 80 personas pertenecientes a la comunidad indígena Nasa Páez del resguardo de Huellas acudieron a una cita aparentemente convocada por los nuevos propietarios de la hacienda El Nilo, en Caloto, Cauca. Los hombres retuvieron y amedrentaron a un grupo de indígenas y luego se desplazaron por los alrededores en busca de otros miembros de la comunidad que permanecían en sus viviendas. Una vez reunidos todos los que vivían en la hacienda, identificaron a los supuestos líderes de la comunidad y obligaron a las víctimas a tenderse en el suelo en hilera, boca abajo, donde las ejecutaron. Los atacantes dispararon indiscriminadamente sobre el resto de los miembros de la comunidad, quienes, presos de pánico, intentaron huir del lugar. Como resultado, perdieron la vida 20 indígenas. Tras la masacre, fueron destruidos y quemados los ranchos que la comunidad indígena había construido en el predio, así como sus enseres y animales domésticos. Después de lo sucedido el 16 de diciembre tomaron decisiones muy importantes y ahí fue el inicio del proceso para hacer justicia por lo sucedido, pero esto desencadenó muchas consecuencias. El día de la masacre de Caloto, los indígenas que no fueron cruelmente asesinados decidieron escapar de ese lugar y volver al siguiente día con más de 5.000 indígenas para hacer frente a la cruel realidad de lo que le había sucedido a sus compañeros. A pesar de que el caso ha sido abierto y cerrado, los oficiales involucrados en este no han sido objeto de sanciones disciplinarias. Los familiares de las víctimas, a pesar de que ya han pasado varios años desde aquel cruel día, aún no han sido indemnizados efectivamente. Los jueces ordenaron
ordenaron indemnizaciones jurisprudenciales de acuerdo a los criterios de la época y entre los años 2000 y 2004 el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ordenaron el pago de dichas indemnizaciones, las cuales fueron canceladas en el mismo periodo de tiempo a todos los familiares de las víctimas. Una de las tierras que estaban incluidas en el compromiso con los NASA no pudo ser entregada debido a que estaban en el norte del Cauca, donde se encontraba mucha población afrodescendiente y campesinos mestizos que estaban buscando ser reivindicados. En la masacre del Nilo fueron asesinados 9 hombres, 6 mujeres y 5 niños, y además de eso sus ranchos fueron quemados. Posterior a esto, los homicidas obligaron a sus víctimas a tenderse boca abajo. Las víctimas recibieron impactos de bala con fusiles R-15 y algunos presentaban heridas con hachas. En la masacre del Nilo fueron asesinados 9 hombres, 6 mujeres y 5 niños, y además de eso sus ranchos fueron quemados. Posterior a esto, los homicidas obligaron a sus víctimas a tenderse boca abajo. Las víctimas recibieron impactos de bala con fusiles R-15 y algunos presentaban heridas con hachas. En el ataque resultaron muertos los indígenas Darío Coicue Fernández, Ofelia Tombe Vitonas, Carolina Tombe Ñusque, Adán Mestizo Rivera, Edgar Mestizo Rivera, Eleuterio Dicue Calambas, Mario Julicue, Tiberio Dicue Corpus, María Jesús Guetía, Floresmiro Dicue Mestizo, Mariana Mestizo Corpus, Nicolás Conza Ilamo, Otoniel Mestizo Dagua, Feliciano Tela Ocampo, Calixto Chilhueso Toconas, Julio Dagua Quiguanas, José Jairo Secue, Jesús Albeiro Pilcue Pete, Daniel Gugu Pete y Domingo Calix Soscue. El único sobreviviente fue Jairo Llamo Ascue, quien resultó herido. El 16 de diciembre de 1992, la ONG colombiana de abogados José Alvear Restrepo, en nombre de la comunidad NASA, presentó una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la facilitación de una solución amistosa. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció que esta masacre afectó en gran medida a la comunidad indígena Páez y que las medidas a adoptarse para reparar el daño deben revestir un carácter preventivo y atender las reivindicaciones de esta comunidad. La decisión de fondo termina con la formulación de varias recomendaciones al Estado colombiano. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables de la masacre. Adoptar las medidas necesarias para reparar a Jairo Llamo Ascue, así como a los familiares de las víctimas que aún no hayan sido compensados. Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social en favor de la comunidad indígena Páez del norte de Cauca. Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana. Adoptar las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana y por esta comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria. El 4 de septiembre de 1996 fueron acusados Jorge Durán y Fabio Castañeda de homicidio múltiple y como coautores responsables de los ilícitos de tentativo de homicidio. También de porte ilegal de armas de uso privativo de la política pública y daño en bien ajeno. Durante los 21 años de este proceso, en varias ocasiones el caso del Nilo fue cerrado. Fueron asesinados varios abogados que acompañaron el proceso, entre ellos el abogado Oscar Elía López. En la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca fue instalada una bomba para atentar contra las autoridades que promovían las investigaciones del Nilo. En la Organización Nacional Indígena de Colombia se extraviaron los expedientes de este caso. Ante estos hechos de negación y desconocimiento, el senador indígena Anatolio Quira realizó una huelga de hambre en los pasillos del Congreso exigiendo reabrir el proceso del Nilo, lo que permitió que en el año 97 se diera la conciliación de acuerdo amistoso. Todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados ni tampoco juzgados. Al contrario, muchos de ellos integrantes de la fuerza pública han sido ascendidos en sus cargos. Aún faltan 17 familiares de las personas masacradas por reparación e indemnización individual. La reparación colectiva al pueblo NASA tampoco ha sido total.
El caso Masacre de Caloto es una muestra de cómo la comunidad indígena Nasa Páez, constituida como movimiento social, se ha organizado y articulado sus intereses en torno a la defensa de sus derechos, en particular de la lucha por la tierra. Ni las balas ni la tempestad de la guerra ni la muerte borrará la memoria de los pueblos, la ternura de las luchas y el compromiso por la vida. Los muertos no quedan atrás, sino que van adelante mostrando el camino. Continuará la lucha por la libertad para la madre tierra mientras no se apague el sol.